La Fundación para la Comunicación Popular presenta Periodismo Libre, con la fuerza de la verdad. Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Periodismo Libre. Bienvenidos a nuestra segunda emisión correspondiente a hoy sábado 10 de marzo de 2018. Nuestro tema central, el análisis de la coyuntura política y específicamente de la jornada electoral que se cumplirá mañana para elegir senadores y representantes a la Cámara, lo mismo que para seleccionar quienes representarán a la izquierda y a la derecha en las consultas interpartidistas. Lo haremos con el analista político José Ignacio Zamudio. Dialogamos también con personas que asistieron a la concentración política realizada con el candidato Gustavo Petro recientemente en la ciudad de Cali y los interrogamos acerca de por qué apoyan a este candidato y por qué se ha convertido Petro en un fenómeno político. Por otra parte, estuvimos dialogando con Omar Romero. Él es dirigente de los trabajadores en el Valle del Cauca, específicamente de Sutima. Con él abordamos la marcha de las investigaciones por las agresiones de que fue objeto este sindicato, su sede en la ciudad de Yumbo. ¿Cómo marchan esas investigaciones en la Fiscalía y las denuncias presentadas también ante organismos internacionales? Servio Ángel Castillo nos contó igualmente qué fue lo que ocurrió el 7 de febrero en Cali y nos habla de la falta de solidaridad y unidad gremial del periodismo vallecaucano. De otro lado, estuvimos dialogando también con Manuel Bedoya. Este líder cívico de Buenaventura nos contó cómo están transcurriendo las negociaciones con el gobierno nacional después del paro cívico en el puerto cumplido a mediados del año inmediatamente anterior. Tendremos también la cápsula jurídica y la sección cultural. Hablamos en ella con Esperanza López, quien acaba de hacer una bella exposición con ocasión del Día Internacional de la Mujer, una exposición pictórica. Les contaremos esta historia. Y finalmente tendremos Periodismo Libre en las redes. Todo esto y más, bienvenidos. Muy bien, entramos en materia, hablamos con el profesor José Ignacio Zamudio, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Santiago de Cali y doctor en investigador de la educación de la Universidad de Sevilla en España. Es un investigador social, un analista político, un hombre que sigue la coyuntura política y electoral al milímetro. Por eso lo tenemos aquí. Muy buenas tardes, profesor. Gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Muy buenas tardes, Luis Alfonso. Bueno, ¿cómo ve usted el desarrollo de esta campaña electoral que apenas tiene su primera fase el día de mañana, cuando se cumplan las elecciones para Senado, para Cámara de Representantes y las consultas interpartidistas, que son dos? ¿Cómo ha visto el desarrollo de esta campaña? Bueno, yo creo que la campaña ha tenido un desarrollo, digamos que desigual. Desigual porque unas campañas tienen más recursos que otras. Entonces, por ejemplo, cuando las personas aparecen en la televisión, pueden ver que algunos candidatos tienen más cuñas, más anuncios, tienen más entrevistas. Es decir, que los medios de comunicación están como más al servicio de algunas campañas. Y otros candidatos tienen pues menos espacios y por supuesto tienen más dificultades para comunicarse con la población, con la gente. Eso demuestra pues que todavía Colombia no tiene una visión igualitaria para el tratamiento de las campañas políticas. Ese creo que es un punto también muy interesante porque en los acuerdos que se han hecho de negociación con la insurgencia de las FARC se hablaba de la necesidad de ofrecer garantías electorales, garantías políticas. Y la campaña también ha mostrado unas muestras de intolerancia y también de premeditación de algunos sectores de la ultraderecha del país que se oponen a que sectores como el del partido político de FARC puedan hacer campaña política. Eso lo vimos en Cali, lo vimos en el eje cafetero, que manipularon a la población para que se expresara en contra de eso. Recientemente en Cúcuta, en la campaña presidencial de Gustavo Petro, también hubo
movilizaciones de varios buses y de población de allá para hacer una contramarcha contra este candidato. O sea, muestra que hay una desigualdad en la participación de los candidatos y que todavía no alcanzamos a tener una participación igualitaria para todos. Precisamente sobre la intolerancia, ¿qué hacer frente a ese fenómeno? Porque lo que se ha visto es que no solamente hay una reacción aparentemente espontánea de algunos ciudadanos, sino que hay una premeditación, de que hay acciones programadas fríamente para afectar especialmente la campaña del candidato Petro, de la lista de la decencia y de otros sectores que no se identifican con el establecimiento. Sí, Luis Alfonso, me parece que se expresan varios factores. Me parece que hay intolerancia porque hay incomprensión de lo que está viviendo el país y de la necesidad de que se garantice la continuidad del proceso de la paz, de que se consolide ella, de que los acuerdos que se firmaron se puedan llevar adelante. Hay cierta intolerancia en algunos sectores de eso, pero también se ha mostrado que estos sectores más retardatarios del país, que se pueden calificar como de extrema derecha, han también manipulado y han hecho acciones contra campañas con las que ellos están en desacuerdo. Por ejemplo, contra la campaña del movimiento de FARC, contra la campaña de Gustavo Petro, han hecho manifestaciones violentas, han hecho manifestaciones agresivas, han hecho expresiones intolerantes. Esto pues demuestra que todavía el clima que tenemos en Colombia no es el mejor para la campaña política. Se ha evidenciado en este debate electoral que el candidato Petro emerge como un fenómeno político. Hay pues todo un seguimiento a la forma como ha llenado las plazas públicas en las principales capitales del país. Recientemente estuve en Cali y se califica que ha sido una de las manifestaciones más grandes que ha habido en materia política electoral en los últimos años. ¿Cómo analiza usted el fenómeno Petro y lo que ocurrió en Cali? El fenómeno Petro es un fenómeno interesante en el país porque ha mostrado una gran sintonía con la población. Como usted lo dice, ha hecho una serie de manifestaciones públicas muy importantes en la costa, en Montería, en Sincelejo, en Barranquilla, en Bogotá y recientemente en Cali. Creo que ese fenómeno se ha producido porque Gustavo Petro pues también tiene una historia en el país. Él fue un parlamentario muy brillante, fue senador de la República, fue el primer hombre que denunció las acciones del paramilitarismo en Colombia y que confrontó la política del presidente de esa época, que era el presidente Álvaro Uribe Vélez. Eso le ha hecho también tener una imagen de ser un hombre de denuncia, de ser un hombre que no está con el sistema. Después fue alcalde de Bogotá. La alcaldía de Bogotá pues ha sido polémica porque algunos no la compartieron y señalaron que tuvo algunas dificultades. Pero fíjese que Bogotá ha demostrado que es la ciudad que más apoyo le presta a Petro, porque también él hizo algunas acciones, sobre todo para la gente menos favorecida, para la gente más pobre, en relación, por ejemplo, con el problema del agua, en relación con el problema de la educación, se bajó la inseguridad, se redujo la pobreza en Bogotá. Entonces también digamos que hay un acumulado histórico en Petro que en la coyuntura actual lo ha mostrado como que es el candidato también de la esperanza para la gente, porque la gente no encuentra en otros candidatos ser la esperanza de que este país puede cambiar, de que este país se puede transformar y de que la gente menos favorecida, la gente más humilde del país pueda tener beneficios. Por eso me parece a mí que su campaña ha sido una campaña muy notoria y que lo ha mostrado, las encuestas y muchos sectores de opinión han mostrado que es la persona que tiene mayor respaldo popular. Cuando estuvo el candidato Petro en Cali, Periodismo Libre estuvo en la plaza de San Francisco, hablando con la gente, especialmente con los jóvenes. Veamos. De un momento a otro, un torrente de jóvenes hizo irrupción por la calle Novena y pasó raudo frente a la histórica iglesia de San Francisco de Cali el miércoles 28 de febrero. Eran muchachos y muchachas que llegaban con tambores, pancartas y cantos a escuchar a Gustavo Petro. Hablamos con varios de ellos sobre por qué lo apoyan. La juventud apoya a Gustavo Petro porque siente afinidad con sus propuestas en educación, en salud
porque ve en él a una persona que se conecta más con el pueblo. También pues es un momento importante en el país para emprender un cambio y pues parece ser una persona idónea para poder hacerlo. Pienso que las mujeres estamos mostrando nuestra opinión y nuestro deseo de que Colombia sea diferente y creemos en las ideas, y pues como economista he leído muy bien las propuestas de Petro y creo que de todos los candidatos es el que mejor está, digamos, centrado en lo que debe y necesita el país. Me atrae mucho la idea de cambiar el modelo económico, la idea también de pensar en el medio ambiente, más allá de los intereses o que haya ganancias para el país, en proteger y cambiar, digamos, esa cultura extractiva y esa economía extractiva y volver nuevamente a potencializar la agricultura en el país. También trabajadores y otros ciudadanos opinaron sobre Petro. Se ha despertado un nuevo clamor, una nueva cadena de afectos, que es lo que representa Gustavo Petro. El hecho de que estemos en un proceso de paz y que una de las guerrillas más viejas se haya hecho dejación de armas, como que cambió el chi de los colombianos, se destapó la corrupción, quedaron al descubierto, y cuando toda esa corrupción y toda esa politiquería queda al descubierto, la gente tiene también momentos para pensar. La cortina de humo se ha caído, que era el conflicto armado. Ahora nos estamos enfrentando ya a una nueva ciudadanía, a una nueva juventud, a un nuevo quehacer para Colombia. Porque la gente está buscando otra alternativa ante la gran corrupción que ha habido y unos presidentes que han estado cometiendo errores grandes, como lo hizo Álvaro Uribe y como lo ha hecho Santos, que lo único bueno que ha hecho es lo del proceso de paz con la FARC. Pues yo pienso que uno de los motivos tiene que ver con el cansancio generalizado que tiene la población con los temas de corrupción, de un lado, la manipulación a la que la gente se ha visto sometida durante años, la desigualdad social que a tanto afecta a la gente, el desempleo, o sea, son innumerables factores que han llevado a que la gente, a pesar de tanta presión, analice qué posibilidad tienen distinta de poder darle un cambio a este país, un cambio social, político, económico. En los grandes acontecimientos de la región, Periodismo Libre seguirá auscultando la opinión de la sociedad. Doctor José Ignacio Zamudio, ¿ya vio usted la respuesta de los estudiantes principalmente? Muchos universitarios a la Plaza de San Francisco, llegaron cantidades de universitarios, lo cual no se ve en otras campañas electorales, pues demostrando su respaldo a este candidato. Lo mismo ocurrió en Popayán, lo mismo ha ocurrido en Bucaramanga con los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. ¿Qué opina usted de ese fervor que despierta este candidato entre los jóvenes? Sí, me parece que ha sido muy interesante porque las encuestas lo han dicho, ¿no? Que donde tiene una recepción muy importante el candidato Gustavo Petro es en la juventud. Me parece que eso tiene relación con varias cosas que él ha propuesto. Por ejemplo, Gustavo Petro ha propuesto que la educación superior sea una educación gratuita, completamente para la población. La educación superior en Colombia es quizá uno de los aspectos donde más se muestra la desigualdad que tienen los colombianos, porque los estratos más pobres, los estratos 1 y 2, prácticamente son marginados de la universidad en Colombia. Yo hice un estudio sobre cómo la marginación que había en Cali, y en Cali hay una marginación totalmente del estrato 1, y del estrato 2 de una marginación como del 85%. Esa es una expresión que se da en el nivel del país. Entonces Petro, cuando hace el llamado de proponer una educación superior gratuita, le llega a la población joven, porque la población joven considera que la universidad es una necesidad para el proceso de su formación. Colombia no ha logrado dar ese paso otros países en América Latina ya lo dieron, Argentina la educación es gratuita, Venezuela también. Entonces me parece que esa es una propuesta muy interesante de Petro para la juventud. Él ha propuesto más cosas, que posiblemente no sean para la juventud, pero que son para Colombia. Ha dicho que hay que pasar de una economía extractiva a una economía productiva. Eso también es una idea interesante, ¿por qué? Porque
porque es un cambio significativo para el proceso del desarrollo de la industria en el país. Él ha sido tolerante con el tratamiento a la población diversa. En Bogotá lo hizo cuando fue alcalde, a la población diversa en orientaciones, por ejemplo, en relación con el sexo. Es decir, permitir que los que no son partidarios de tener relación hombre y mujer, sino otro tipo de relaciones entre sexos del mismo, puedan ser abiertos y la sociedad tolerante con ellos. Eso también es llamativo para la juventud y para la nueva población porque pues, es una expresión igualitaria, y es una expresión igualitaria y distinta a la tradición que tiene Colombia. Y también lo relacionado con la CPS y con el sistema de salud, que es otro de los problemas fundamentales del país. Estamos hablando con el profesor José Ignacio Zamudio, analizando la coyuntura política electoral. Vamos a ver unos mensajes y regresamos. Bueno, amables televidentes, se acercan las vacaciones de Semana Santa y ningún lugar más adecuado, más ideal que el Hotel María del Mar en las bellas costas de Tumaco. El Hotel María del Mar les ofrece variado servicio y los espera en esta Semana Santa. Hotel María del Mar en Boca Grande, ubicado a 20 minutos de Tumaco, un lugar extraordinario donde puedes disfrutar de avistamiento de ballenas, avistamiento de aves y la mejor gastronomía. Hotel María del Mar, esmerada atención. Ven y comparte momentos inolvidables. Te esperamos. Te invitamos a un día de campo con periodismo libre, el sábado 7 de abril en Villa Emilia Yumbo, valor 30.000 pesitos con derecho a un suculento tamal vallecaucano y a refresco. Ven, acompáñanos, así compartimos con alegría y sabor y nos ayudas a dar sostenibilidad a periodismo libre. Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 317-300-4785, 317-300-4785. Volvemos con el doctor José Ignacio Zamudio, analista político, con quien estamos analizando cómo se ha desarrollado esta primera fase de la campaña electoral. Primera fase porque después de mañana, cuando se elija el Congreso de la República y se seleccionen los candidatos de la campaña entre Petro y Carlos Caicedo y de la campaña de la derecha entre Marta Lucía Ramírez, el exprocurador Ordóñez y el candidato del uribismo, el candidato Duque, pues entraremos en una segunda campaña, que es la presidencial, que irá hasta el 27 de mayo, y si hay segunda vuelta, pues en el tercer domingo del mes de junio del presente año se cumpliría la segunda vuelta presidencial. Esto es muy importante. También es importante que ustedes tengan en cuenta que mañana, y esto es pedagogía electoral, mañana además de elegir los integrantes del Congreso de la República, es decir, de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, se seleccionarán los candidatos de la izquierda y de la derecha, como hemos visto. Entonces, quienes aspiren a participar en esa consulta interpartidista tendrán que solicitar el tarjetón. Los jurados no le van a ofrecer el tarjetón automáticamente. Quienes quieran votar en esas consultas interpartidistas tendrán que solicitar los tarjetones. Los jurados sí le entregarán inmediatamente se reporten a la mesa de votación los tarjetones para Senado y para Cámara de Representantes. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Profesor José Ignacio Zamudio, ¿hay garantías electorales en nuestro país? Se ha cuestionado constantemente el sistema electoral, no solamente por la enorme cantidad de recursos que se invierten en ello por los grandes caciques electorales, los políticos con más dinero, pues regularmente son los que siempre obtienen los mejores resultados electorales, sino que también se afirma que el mismo sistema, la misma forma como se escruta y como se transmiten los datos, pues se presta para que haya manipulación y haya otra forma de corrupción electoral. ¿Qué opina usted?
Sí, creo que garantías en Colombia todavía son restringidas. Es decir, no tenemos todavía la democracia en Colombia que pueda permitir que igualitariamente todos los movimientos y partidos políticos se expresen de la misma manera. Eso lo hemos visto en la confrontación electoral. Ha habido movimientos que por tener posiciones políticas diferentes a las tradicionales, por ejemplo, que tienen expresiones más de la izquierda, como el movimiento de las FARC, como el movimiento de Gustavo Petro, han sido saboteados en algunos de sus actos, con cosas preparadas, porque se ha visto preparadas, ¿por qué? Porque se han visto fotografías, videos de personas con megáfonos en Cúcuta, de buses que transportaban población. Se ha dicho incluso que se ha pagado para movilizar gentes para hacer el boicot de estas campañas. Eso implica pues que no hay las garantías que el país requiere, aunque el gobierno proclama que sí, el gobierno dice que está ofreciendo las garantías para que se expresen los diferentes movimientos políticos. En la práctica del desarrollo social, estas garantías no se expresan de una manera igualitaria. Y en los acuerdos de La Habana, pues también tuvo lugar importante la discusión en relación con la democratización, la necesaria democratización del sistema electoral en nuestro país. Bueno, doctor José Ignacio Zamudio, ¿cómo analiza usted las diversas encuestas que se han conocido en los últimos días, que pagan en diferentes medios de comunicación y que son realizadas pues por compañías especializadas, que aunque han sido muy cuestionadas, pues todavía continúan siendo un referente para el análisis político? Sí, me parece que las encuestas pues, son expresiones de los momentos. Uno podría decir que las escucha y que las acepta y puede polemizar con ellas, pero fíjese usted que las encuestas venían diciendo que el candidato preferente era Sergio Fajardo, que de todas maneras es un candidato independiente porque no ha pertenecido a los partidos políticos, porque fue alcalde de Medellín, porque fue gobernador de Antioquia y porque ha tenido una posición muy de centro. Pero las últimas 3 encuestas, mostraron ya fue que el ascenso de Gustavo Petro. En las últimas 3 encuestas, Gustavo Petro estuvo una de segundo lugar y en las últimas 2 de primer lugar. Entonces digo yo que las encuestas miden momentos y están midiendo los momentos recientes. Los momentos recientes es que Gustavo Petro ha hecho manifestaciones públicas en diferentes ciudades del país que han sido muy significativas. Por eso lo ha puesto en primer lugar en las encuestas. Tal vez la más polémica es la última, en donde lo dieron empatado con Iván Duque a 22 puntos. Esa es más polémica y que a mí también me causó cierto desconcierto, pero sigue en el primer lugar. En la anterior a esa era 26%, Fajardo 22%, superándolo en 4 puntos, y Duque tenía 15 puntos. O sea, las encuestas pueden no ser un momento que uno crea de manera absoluta, pero sí me parece que están indicando una cosa positiva. Y la cosa positiva que está indicando es que Gustavo Petro está primero. Y que si Gustavo Petro está primero, es una posibilidad muy importante que se pueda dar en la actual coyuntura del país. Ahora, las elecciones mañana seguramente van también a expresar cosas y a decir otras cosas que podrán cambiar también el semblante y también podrán cambiar los resultados de encuestas futuras. Precisamente sobre lo que puede ocurrir en el día de mañana. Se vaticina por parte de las mismas encuestadoras que los partidos tradicionales y los desprendimientos de los partidos tradicionales, como Cambio Radical, como Partido de la U, que se desprendieron de los partidos llamados históricos, pues van a tener una mayor representación en el Congreso al lado del Centro Democrático, que es el uribismo. Y los partidos de la izquierda y los partidos de los movimientos alternativos pues continuarían en desventaja. Es más, se vaticina que tendría muchas dificultades para alcanzar el umbral. ¿Usted qué opina en relación con esa perspectiva? Bueno, digamos que la perspectiva tiene cierta complejidad para su análisis. Ahora, mañana sí seguramente va a decir cosas. El Partido Liberal, por ejemplo, tiene 17 senadores actualmente. Los cálculos que se hacen es que para llegar a 15. El Partido de la U tiene 19 y se calcula también que pueda llegar a 15. Esos son cálculos e especulaciones que hay en el medio del país.
El umbral se considera que puede ser alto porque puede estar más o menos en 450.000 votos. Algunos dicen que eso puede causarle dificultades a los verdes, al Polo Democrático, etc. Pero estos partidos ya tuvieron el umbral en elecciones anteriores, superando los 500.000 votos, ambos han superado los 500.000 votos. Y está la lista de la decencia donde está Gustavo Petro, la Unión Patriótica, Carlos Caicedo y otros sectores que también es una expresión nueva. Hay una gran expectativa porque como es una expresión nueva todavía no hay una medición sobre ella y lo que se aspira es que la gente que ha acompañado a Gustavo pues vote esa lista para que Gustavo tenga también una fuerza parlamentaria importante que lo proyecte en la vuelta presidencial, que como usted decía es el 27 de mayo. La expectativa es que los verdes tengan umbral y que al tener umbral superen los 5 senadores y puedan llegar 6, 7, 8 senadores, que el Polo Democrático también lo haga y que Decencia también lo haga. ¿Por qué? Porque eso conformaría una fuerza democrática de izquierda en el Congreso, más la fuerza que se acordó en La Habana de las FARC, que va a tener 5 senadores. Y eso daría un movimiento interesante. 5 representantes. Y 5 representantes, pero eso daría tener alrededor de 20 senadores, que no los tenemos en la actualidad, de 20 senadores que serían una opinión interesante de defensa ya. Ahora, la otra expectativa es qué pasa en las consultas. Como usted decía, hay una consulta en la izquierda, que es entre Gustavo Petro y Carlos Caicedo, y hay una consulta en la derecha, que tiene 3 candidatos. ¿Qué expectativa hay? Es que la gente que ha salido a las plazas, en Montería, en Sincelejo, en Barranquilla, en Bogotá, en Cali, en Bucaramanga, en las diferentes ciudades del país, vote. O sea, que efectivamente, además de que van acompañado a Gustavo Petro, participen votando. Porque eso es muy importante. Porque digo, en una opinión política, es que si Gustavo Petro tiene 2 millones o 3 millones de votos en la consulta, eso lo proyecta para las elecciones presidenciales de mayo. Porque las presidenciales de mayo no solamente, esta es por consulta, pero las elecciones presidenciales de mayo va a haber mucha más votación por él. Y también le va a indicar a otros sectores, al sector de Fajardo, al sector de la calle, que Gustavo Petro es un hombre que debieron de haberlo tenido en cuenta. Y que no lo tuvieron en cuenta en la primera fase, en esta etapa, segunda etapa para la elección presidencial, deberían de tenerlo en cuenta. Es decir, las elecciones de mañana van a decir muchas cosas, y esperemos qué pasa con ellas para, en el análisis que estamos realizando, podamos complementar nuestra opinión. Finalmente, profesor Zamudio, las redes sociales adquieren cada vez más importancia. Ya lo vimos en las elecciones presidenciales. El presidente de Estados Unidos es un mandatario eminentemente mediático y de redes sociales sobre todo. Y en las diferentes jornadas electorales en el mundo, las redes juegan cada vez más un mayor papel. Un protagonismo de difusión de ideas, pero también de difusión de manipulaciones, de mentiras, de falsedades. Las fake news se ha puesto a la orden del día en las redes sociales. ¿Cómo evaluar el alcance de las redes en este debate electoral, en lo de mañana y en lo que viene después de mañana? Usted mismo es una persona que ya empieza a vincularse a las redes, por ahí vimos unos comentarios en el sentido de la falta de democracia en el sistema electoral colombiano. ¿Qué opina usted del papel de las redes? Sí, yo creo que las redes hoy están jugando un papel muy dinámico y muy importante. Es un fenómeno nuevo, porque es un fenómeno, digamos, de los últimos 5 años para acá, porque en el pasado eso no existía. Quienes somos más antiguos, eso no ocurría 10 años atrás o 20 años atrás, porque no existía este poder. Pero hoy las redes son un medio de expresión de la gente. Yo recientemente he estado viendo Facebook y uno encuentra la variedad de informaciones, la variedad de comentarios, las diferentes expresiones de la gente sube videos, sube fotografías, sube informaciones y me parece que esto es por los avances de la tecnología y por los avances de la informática. Pero además me parece que las redes tienen otra parte importante, es que es la gente joven también que se quiere expresar a través de ellas.
Posiblemente las personas más antiguas no se están expresando tan directamente, aunque algunas se expresan. Yo con sorpresa he leído al profesor Rodrigo Navarro, que fue profesor mío en la universidad hace muchos años y que es un intelectual muy brillante, que pone su escrito en Facebook. Es sintomático eso, ¿no? Y pone su escrito citando autores, cita a Julia Kristeva y cita intelectuales, y que eso ya me parece muy significativo, porque Rodrigo es un hombre mayor de 70 años y está escribiendo. Y hay dos intelectuales que están escribiendo por Facebook. Bueno, pero yo digo es que... Atilio Borón también tiene mucha presencia, claro, ¿no? También, sí. Y claro, digo yo es que las redes te están plantando a los jóvenes. Y como la juventud, me parece a mí que Gustavo Petro tiene mucha audiencia en los jóvenes, me parece que eso también puede ser muy importante para las expresiones de estos comicios electorales el día de mañana y también el 27 de mayo. Muchas gracias, profesor José Ignacio Zamudio, por habernos acompañado esta tarde aquí en Periodismo Libre. Muchas gracias, Alfonso, a usted. Y seguiremos analizando la coyuntura política electoral, que, como hemos dicho, mañana tiene su primera fase, pero que continuará y con mayor efervescencia hasta el 27 de mayo. Vamos a un corte de mensajes y volvemos en Periodismo Libre. Hotel María del Mar en Boca Grande, ubicado a 20 minutos de Tumaco. Un lugar extraordinario donde puedes disfrutar de avistamiento de ballenas, avistamiento de aves y la mejor gastronomía. Hotel María del Mar, esmerada atención. Ven y comparte momentos inolvidables. Te esperamos. Graves hechos de violencia afectaron la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción Sutimac en el municipio de Yumbo. ¿Cómo van las investigaciones por las denuncias interpuestas ante la Fiscalía y ante organismos internacionales? Para conocer la marcha de ellas, dialogamos con el dirigente obrero vallecaucano, Omar Romero. Graves hechos han afectado en las últimas semanas a uno de los sindicatos de mayor historia y desempeño en defensa de los obreros y de la ciudadanía de Yumbo, el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales para la Construcción Sutimac. El 7 de febrero, cuando se disponían a realizar un acto político con la fuerza del común, en su sede, el centro de Yumbo, una turba financiada por los partidos de la derecha de la ciudad industrial atacó la sede de Sutimac a lo largo de más de 4 horas con piedras y rocas. Fueron horas de terror. La ultraderecha llegó allá con una serie de vándalos y nos agredieron fuertemente, estuvimos casi 3 horas y media secuestrados. Esas denuncias ya se hicieron ante la Fiscalía también de Yumbo, ya fuimos a ampliar la denuncia, aportamos 15 videos y 17 fotografías para poder que tengan como referentes a esa investigación que está llevando a cabo por parte de la Fiscalía. E inclusive hicimos unas denuncias de carácter internacional a través de la red de internet, e igualmente colocamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pedimos medidas cautelares porque pues ya vienen sucediendo hechos que ponen en peligro tanto la Junta Directiva del nivel del Valle del Cauca, concretamente en Yumbo, como la Junta Nacional en este caso. La azonada dejó 3 trabajadores y una niña lesionados: Elías Mejía, Jairo Garnica y Omar Morales. La nieta de Elías tuvo que ser recluida en un centro asistencial debido a lesiones con piedras en su rostro. Sí, efectivamente, o sea, en la misma denuncia que hacemos ante la Fiscalía, colocamos cómo fuimos agredidos tanto físicamente por muchos estos vándalos, en el cual un compañero dirigente sindical, vicepresidente concretamente, fue lesionado en su ojo izquierdo, una piedra, fue impactado con una piedra. Igualmente una niña de 14 años, cuando estaba saliendo de las tanquetas en su momento, también fue impactada en la cabeza, y otro compañero que también fue impactado por uno de estos vándalos en la cara, una serie de golpes que le dieron en este momento. Eso se denunció en su momento ya ante la Fiscalía, y la Fiscalía está en un proceso de investigación con respecto a estas situaciones que presentaron. La acción vandálica contra Sutimac dejó también daños millonarios en su sede.
Le cuento que hicimos un peritazgo y casi más o menos 45 millones de pesos, porque nos destruyeron todo el techo de la sede, una sede muy grande en Jumbo, nos destruyeron los vidrios de seguridad que prácticamente fueron toteados de esas cosas, las cámaras que habían ahí en la sede, bombillas, entonces todo eso ha ocasionado pues un cambio total de lo que es el techo de la sede en este momento. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades de Jumbo? Ella es sorprendente. Dicen que se enteraron de los graves hechos ocurridos en sus narices por las redes sociales. En estos días nos llegó una carta de la Secretaría de Gobierno en el cual nos decían que por las redes sociales se habían dado cuenta de lo que había pasado aquí en Jumbo y que lamentaban la situación. Pero a nosotros nos parece irónico esa situación de ese comunicado, porque nosotros tuvimos un día antes de presentarse el evento en Jumbo, tuvimos una reunión con el secretario de Gobierno y con la policía para que nos dieran las garantías necesarias del evento que íbamos a realizar. Y parece que ahora con esta carta se demuestra una vez más que no están interesados en protegernos, como se pudo ver en las agresiones que nos hicieron, porque el MA y la policía misma se quedó impávida, fue prácticamente cómplice de esta situación porque no hizo absolutamente nada para que no nos agredieran la multitud de la ultraderecha que estaba en su momento. Y ante lo sucedido, ¿qué ha dicho la comunidad? Están indignados por esta situación porque ellos no creían pues que un sindicato que le ha prestado mucha ayuda a la comunidad, tanto en la parte jurídica, con la parte económica, ha sido muy solidario con todas las gentes del municipio de Jumbo para que lleven a cabo eventos en la sede nuestra y puedan también direccionar denuncias que podemos resetear en el departamento jurídico que tenemos ahí en Jumbo. Y pues están por eso indignados porque no creen pues de que lo que pasó, que no se justifica pues que se haga esto contra un sindicato que ya más de 72 años de existencia, que siempre le ha prestado apoyo a la comunidad y que de verdad pues afuera conectado pues con la ultraderecha para que agredieran nuestra sede y nos agredieran a nosotros los dirigentes sindicales. Pero lo sucedido en Jumbo no ha sido el único golpe contra Sutimac recientemente. El fin de semana anterior, su sede nacional ubicada en Bogotá fue asaltada por delincuentes que sustrajeron computadores y numerosos archivos con información valiosa para la organización sindical. Se metieron por el techo en las instalaciones de la oficina en Bogotá, se nos llevaron 3 computadores, se nos llevaron un televisor grande y se nos llevaron una serie de documentaciones y unas cajas que estaban ahí en el sindicato. Se nos hace pues completamente extraño que nos lleven toda la información contable y se nos lleven también las cajas que estaban ahí en la oficina. De verdad que estamos preocupados porque pues se ha venido presentando una serie de situaciones concretamente a nivel nacional con Sutimac y eso nos ha llevado a que hagamos una serie de denuncias de carácter penal. La historia está llena de casos de persecución contra Sutimac, al punto que, como lo enfatiza Romero, 3 de sus juntas directivas han desaparecido víctimas de la violencia paramilitar y estatal. Sus líderes, entre ellos el mismo Romero, quien ha padecido varios atentados, esperan que algún día la persecución cese y que haya resultados de las múltiples investigaciones oficiales iniciadas y nunca terminadas para hallar a los responsables. Históricamente, el gremio de los periodistas ha sido uno de los más desunidos en nuestro país. La situación salió a flote a raíz de una reciente situación que se presentó en la Casa de Periodistas de la ciudad de Cali, en la que se cumplía una rueda de prensa con el candidato presidencial del partido FARC, Rodrigo Londoño. Esta casa fue asediada y muchos periodistas que se encontraban haciendo parte de la rueda de prensa pues reclamaron porque no se les dio garantías para su seguridad. La casa fue agredida. Hablamos con Servio Ángel Castillo, el presidente de la Corporación de Periodistas del Valle del Cauca, acerca de la situación de desunión del gremio en nuestra ciudad. El pasado 7 de febrero, en uno de los actos de agresión instigados por agentes de la derecha política en Colombia, se presentó un hecho de violencia en Cali contra Rodrigo Londoño, candidato presidencial del partido FARC, quien había sido invitado por la Corporación de Periodistas del Valle, CPV, a una rueda de prensa. Personas aupadas por políticos de partidos uribistas no solo atacaron al excombatiente, sino que también atentaron contra el libre ejercicio del periodismo, según denunció Servio Ángel Castillo, presidente de la corporación.
El 7 de febrero, cuando se dio la rueda de prensa con Timochenko en la Casa del Periodista de Cali, un grupo de simpatizantes que participaban bajo la consigna de Juan José Emery García, quien aspira a la Cámara por el Centro Democrático, se arribaron frente a la sede y empezaron a hacer sus arengas contra las FARC, contra Timochenko. Cuando él llegó, se elevaron los ánimos, a pesar de que nosotros solicitamos la presencia del ESMAD y el ESMAD estuvo allí. Ellos siguieron agrediendo no solamente la escolta a Timochenko y a la gente que llegaba, sino que empezaron a entorpecer el trabajo periodístico. Por ejemplo, hubo gente que no la dejaron entrar a la rueda de prensa, periodistas. Hubo otros que los agredieron, empezaron a ofenderlos, a insultarlos, a tratarlos muy mal, y luego vino la agresión con las piedras, con los huevos, que obviamente pues Timochenko recibió algunas, pero los demás le cayeron a los periodistas. Terminaron 3 periodistas, por ejemplo, que fueron golpeados con piedra. El caso de Andrea Sarria del Tiempo, Montegardo fue maltratado por uno de los simpatizantes del Centro Democrático, y en el caso, por ejemplo, del otro periodista que estaba afuera, también fue maltratado, golpeado a mano por uno de los protestantes. Aunque medios alternativos reclamaron contra la agresión, no ocurrió lo mismo con gremios, como la Federación Colombiana de Periodistas FECOLPER, ni con entidades que se suponen defensoras de los derechos de los periodistas, como la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP. Así lo sostiene Castillo, quien se declara sorprendido. Sorprendido digo yo porque no hubo ninguna reacción. La verdad fue que mientras los medios de comunicación se expresaron, los periodistas independientes hablaron del tema sobre la agresión que recibimos por parte de un grupo de uribistas. La FLI y FECOLPER hasta hoy absolutamente nada, completo silencio. Nos llama la atención esto porque siempre han estado pendientes de los problemas del periodismo. Y hemos ido, inclusive yo he colaborado con ellos dándole información, entregando información, pero esta vez no sé qué pasó, que nos dejaron solos. Lo ocurrido es una nueva evidencia de la falta de unidad gremial que se traduce en insolidaridad en el periodismo, no solo vallecaucano, sino nacional. Te invitamos a un día de campo con periodismo libre, el sábado 7 de abril en Villa Emilia Jumbo, valor 30.000 pesitos con derecho a un suculento tamal vallecaucano y a refresco. Ven, acompáñanos, así compartimos con alegría y sabor y nos ayudas a dar sostenibilidad a periodismo libre. Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 317-300-4785, 317-300-4785. Hotel María del Mar en Boca Grande, ubicado a 20 minutos de Tumaco, un lugar extraordinario donde puedes disfrutar de avistamiento de ballenas, avistamiento de aves y la mejor gastronomía. Hotel María del Mar, esmerada atención. Ven y comparte momentos inolvidables. Te esperamos. Volvemos a Periodismo Libre. A mediados del año inmediatamente anterior, en el 2017, la comunidad de Buenaventura desarrolló movilizaciones enormes para reclamar soluciones a sus problemas fundamentales en materia de salud, de educación, de vivienda, de seguridad social. Uno de los miembros de esa movilización, uno de sus líderes, fue Manuel Bedoya, con quien hablamos recientemente, aprovechando su presencia en la capital del Valle del Cauca. Él nos dijo que todavía falta mucho para que se solucionen los problemas de su comunidad y que se han dilatado mucho los diálogos con el gobierno. Veamos. Manuel Bedoya es uno de los más reconocidos líderes populares de Buenaventura. Ha dado la pelea por los derechos de los porteños y enfrentado la amenaza paramilitar que tanto daño ha causado a la población. Participó en el paro cívico de febrero de 2014 y también en el cumplido entre el 16 de mayo y el 22 de junio de 2017. Hablamos con él, aprovechando su presencia en Cali, sobre cómo va el cumplimiento de lo acordado entre el Comité del Paro Cívico y el Gobierno Nacional, empezando por la creación de un fondo económico. Le tocó al Gobierno Nacional decirle al Congreso que necesitaba esa ley para poder cumplir con Buenaventura. Pero de allí, de hacer la ley, hacer la reglamentación de la ley, hay mucho trecho y estamos en eso.
Bueno, ¿y qué piensa hacer la comunidad para que se cumplan efectivamente los acuerdos? A ver, en este momento se está pensando en una acción popular para que el gobierno cumpla con esta norma. Y la otra es la situación de hacer una evaluación hasta dónde es legal la parte de cumplimiento de los acuerdos y hacerle un debate nacional o un juicio político al gobierno nacional, un control político al gobierno nacional con el propósito de que cumpla con esos acuerdos porque son definitivos para Buenaventura. Uno de los hechos dolorosos de los últimos meses ha sido el asesinato de Temístocles Machado, uno de los líderes más reconocidos del paro cívico de Buenaventura. La investigación sobre este crimen también está estancada. A ver, el señor Procurador General de la Nación estuvo allá 6 días después de la muerte del señor Machado, compañero Machado, que fue el 27 de enero. Y dijo que en 15 días tenía los asesinos, traía ahí los asesinos. Y ya llevamos más de un mes y hasta ahora no ha llegado. No se ha pronunciado al respecto. Esperamos que se pronuncie porque ellos saben y se imaginan, y no solamente lo imaginan, que lo tienen evidenciado, quiénes son los asesinos de los líderes en este país y especialmente los de Buenaventura en el marco del paro cívico. ¿Pero quiénes estarían detrás del asesinato de Temístocles Machado? Don Manuel Bedoya nos explica. Usted sabe que aquí en este país hay muchos intereses económicos. Y entonces frente a esos intereses económicos está la parte de los megaproyectos, está la parte del interés del territorio y está la parte de que la gente sigue defendiendo su territorio. Es el caso de la gente de los barrios como Santa Cruz, La Inmaculada y los barrios de la parte de Palafítica y de los terrenos ganados al mar. Toda esa gente está amenazada y sistemáticamente nos están sacando a través del miedo. El líder social también nos contó que los problemas para los pescadores de Buenaventura continúan. Ya nadie quiere salir a pescar porque lo atracan y le quitan su motor o lo desaparecen. Esa es la situación que estamos viviendo en este momento. Luego de su fugaz presencia en Cali, Manuel Bedoya volvió a su Buenaventura a continuar la lucha a la que ha estado dedicado toda su vida. Vamos ahora con nuestra cápsula jurídica. En esta oportunidad, Santiago José Mena nos habla de una propuesta que ha estado circulando en nuestro país, principalmente después de una declaración que dio el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. La propuesta de quitarle 3 ceros a los billetes con esa denominación. ¿Qué implicaciones tendría? ¿Cuáles serían los gastos? ¿Por qué se quiere hacer esa reforma que costaría una enorme cantidad de plata? Hoy en la cápsula jurídica en Periodismo Libre hablaremos sobre el proyecto de ley que será presentado por el Gobierno Nacional al Congreso de la República que buscará la eliminación de 3 ceros de la moneda nacional, proyecto que ha generado diversas opiniones en el ámbito nacional. Cabe recordar que no es la primera vez que una iniciativa de estas es puesta en consideración. Desde el año 2000 se ha venido planteando la necesidad de hacer una disminución de la moneda nacional, eliminando los miles. Esta vez tiene su apoyo en lo dicho por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien ha manifestado que con esta iniciativa se logrará que los delincuentes que tienen millones de pesos en caletas sean sacadas a la luz pública y así las autoridades judiciales y policiales puedan hacer registro de ellas y a iniciar los trámites judiciales pertinentes. Se ha dicho igualmente por parte del Gobierno Nacional que esta modificación de la moneda mejorará la contabilidad en Colombia, dará una mayor agilidad a las transacciones comerciales y beneficiará los presupuestos tanto de entidades públicas como privadas al no tener que hacer unas exuberantes sumas. Sin embargo, se ha planteado por parte del mismo gerente del Banco de la República que esta inversión será aproximada de 800.000 millones de pesos, pues se deberá hacer una nueva impresión de la moneda nacional, así como la acuñación de las monedas de centavo, que nuevamente entrarán a circular en el país. Esta situación es vista por diversos analistas sociales y políticos como un gasto totalmente innecesario, pues no se ve los mayores beneficios que pueda tener esta modificación, a costa pues de generar un gasto público innecesario, teniendo en cuenta que hay otras inversiones de origen social que son mucho más importantes en este momento. Sin embargo, este proyecto parece ser que tiene todo el apoyo por parte del Congreso, de sus mesas directivas de Senado y Cámara, y será presentado como primer punto del día el 16 de marzo, cuando se reanudan las sesiones del Congreso de la República.
El próximo sábado, una nueva cápsula jurídica en Periodismo Libre. Te invitamos a un día de campo con Periodismo Libre, el sábado 7 de abril en Villa Emilia Jumbo, valor 30.000 pesitos con derecho a un suculento tamal vallecaucano y a refresco. Ven, acompáñanos, así compartimos con alegría y sabor y nos ayudas a dar sostenibilidad a Periodismo Libre. Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 317-300-4785, 317-300-4785. En la nota cultural de hoy les tenemos la historia de Esperanza López, una mujer dedicada a la pintura. Por estos días ha redoblado su ejercicio artístico. Estuvo presidiendo una exposición de su trabajo pictórico en la ciudad de Cali, en la sede de la Casa de Derechos Humanos. Y para el próximo 15 de marzo tiene una nueva actividad. Les contamos esta historia. La Casa de Derechos Humanos de Cali, situada en la carrera 9 entre calles 6ª y 7ª, ha estado por estos días más llena de luz y de color que nunca. La razón, el intenso ejercicio pictórico de Esperanza López, a quien sus amigos y compañeros de lucha conocen como Pelusa. Ella estuvo dedicada a la febril tarea de pintar día y noche para la exposición que se cumplió en este recinto el jueves 8 de marzo con ocasión del Día Internacional de la Mujer. Esperanza hizo un receso en una de sus intensas jornadas y nos contó algo de su mística por la pintura que nació muy temprano. Desde muy niña, más o menos desde los 11 años, empecé a pintar con tinta china. Y ahora ya yo trabajo, pero pues en mis tiempos de ocio hago mis obras críticas. Esperanza llenó las paredes de la Casa de Derechos Humanos con sus obras elaboradas sobre una temática central, el rechazo al feminicidio. Cada día han aumentado los índices de mujeres asesinadas por su pareja, por sus esposos, exesposos, sus compañeros sentimentales. Su obra es también un canto libertario apasionado y político. De eso también se trata, de resaltar los valores de la mujer. La mujer es útil en nuestra sociedad en todos los aspectos. Esperanza López volverá a exponer el 15 de marzo y nos invita. Claro, los esperamos el 15 de marzo del 2018 para que vengan y estén aquí con nosotros y vean mi obra. El esfuerzo inmenso, la calidad de su trabajo artístico y su bello contenido libertario deben llenar de aplausos de nuevo la exposición de Esperanza López. Son muchos los mensajes que han llegado a nuestras redes sociales, no solamente por parte de seguidores en Cali, en el Valle del Cauca, sino en el país e incluso en otras regiones del mundo. Vamos con Gabriel Jacobo Mena a las redes sociales. Él nos cuenta qué están diciendo en ellas. Adelante, Jacobo. Efectivamente, Periodismo Libre se sigue moviendo en las redes. Tenemos nuevos comentarios, como por ejemplo, Miguel Olaya, desde Quito en Ecuador, estaremos pendientes. José Zapata, estaremos listos para apoyar el periodismo libre, éxitos en este nuevo esfuerzo. Servio Ángel Castillo, buen arranque, muchos éxitos y felicitaciones por este nuevo proyecto. Daniel Enrique Rodríguez, saludos, están haciendo una excelente producción. Oder Willis, muchos éxitos en la orientación en la opinión pública. Eloy Montiel, felicitaciones y muchos éxitos. Y para finalizar, Hernán Durango, Periodismo Libre cuenta con el apoyo de nuestro pueblo, éxitos. Síganos en nuestras redes y espérenos la próxima semana aquí en Periodismo Libre. Bien, amables televidentes, hemos llegado al final de la segunda emisión de Periodismo Libre. Periodismo hecho con veracidad, con independencia. Periodismo alternativo desde Cali, Valle del Cauca para toda Colombia y el mundo. Los esperamos el próximo sábado en punto de la 1 de la tarde aquí en Telepalmar. Hasta entonces.
Periodismo libre, con la fuerza de la verdad.